Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión te voy a decir por qué es un error muy grande y te voy a demostrar, por supuesto, con las gráficas el no tener Solana en tu portfolio en estos momentos, y además lo estás pagando bastante caro. Así que dicho esto, y por supuesto si llegamos a la cantidad de 300 me gusta, vais a tener un par de vídeos muy interesantes. Voy a dejarlo ahí en el posible que será, espero que lleguemos a la cantidad y dentro vídeo. Como bien sabréis, y durante, por supuesto, desde prácticamente octubre de 2023, las criptomonedas han entrado en una tendencia alcista, llegando Bitcoin a romper sus máximos históricos del año 2021, que se situaban en la zona de los $69.000. Desde octubre hemos iniciado una subida desde los $25.000 que nos ha llevado prácticamente hasta los 74, pero si nosotros cogemos los mínimos de noviembre de 2022 en Bitcoin, actualmente llevaríamos una subida de casi un 400%, pero desde octubre, cuando finalizamos esa tendencia alcista, ese bear market, Bitcoin nos ha dado una rentabilidad de casi un 200%, estando en estos momentos en un 139% de rentabilidad desde prácticamente esos mínimos. Pero a partir de aquí, ¿qué ha ocurrido con las altcoins y cómo reaccionan estas a los movimientos en Bitcoin? Bien, por supuesto, vamos a coger la moneda más importante del mercado, a excepción, por supuesto, de Bitcoin. A Ethereum, en este caso, es la altcoin más grande a día de hoy, con una capitalización de mercado de unos 300.000 millones de dólares. Ethereum, desde esos mínimos de octubre, ha pegado una subida de un 168%, lo cual es completamente surrealista, porque si lo comparamos con Bitcoin, ha subido mucho más que Ethereum. Es decir, en este caso, las altcoins estamos viendo que están teniendo un desempeño peor que nuestro amigo Bitcoin. Y, por supuesto, vemos que Ethereum, la principal moneda del mercado, no ha podido romper su máximo histórico, que se sitúa casi en los $5.000, dando una rentabilidad actual desde esos mínimos de octubre de un 68%. Es decir, desde octubre de 2023 estuvieses holdeando Bitcoin o estuvieses holdeando Ethereum, no estarías ganando más con Ethereum, sino de hecho todo lo contrario, estarías teniendo una rentabilidad mucho más inferior. ¿A qué se debe que en este caso que Ethereum esté subiendo menos que Bitcoin? Si se supone que cuando Bitcoin suben, las altcoins prácticamente suelen subir el doble. Es decir, si tú hubieses comprado Bitcoin en $20.000 y le buscas un por 2, en general las altcoins se suelen hacer un por 3, un por 4, y esto por lo general es una regla que se suele cumplir prácticamente todas las veces, a menos que en este caso tengamos una gráfica de este estilo. Aquí podéis ver el par Ethereum contra la gráfica de Bitcoin, es decir, la rentabilidad de Ethereum contra la rentabilidad de Bitcoin, y sobre todo la fortaleza o sobre todo también la debilidad que tiene una moneda frente a la otra. Ethereum contra el par de Bitcoin desde 2022 no ha hecho más que caer, con lo cual actualmente estaríamos un 50% abajo en esa rentabilidad o sobre todo fuerza del mercado, con lo cual en el medio largo plazo vemos que holdear Ethereum respecto a Bitcoin no nos renta, sino que es mucho mejor tener Bitcoin en estos momentos en nuestro portfolio frente a Ethereum. ¿Cuándo podría ser un buen momento para tener Ethereum? Cuando veamos un cambio de estructura en su dominancia. En ese momento ya nos podríamos exponer muchísimo más a esta gráfica, pero de lo contrario tenemos monedas mucho más fuertes, como es el ejemplo, por supuesto, de Solana. Si nos fijamos, actualmente Solana está en $157 y de hecho está muy cerca en estos momentos de sus máximos históricos, al igual que prácticamente el 90 y pico % de las altcoins no ha podido romper máximos históricos durante esta última subida de mercado. Como bien veis, tuvimos el máximo en $260 y nos quedamos a un 20% de tocarlo, pero Solana, lo curioso es que sí ha roto máximos históricos en cuanto a market cap frente al 2021. En CoinMarketCap, de hecho, lo podéis ver de una forma muy sencilla. Si nos vamos, podemos ver tanto el precio de la moneda, en este caso el volumen que tiene, y el market cap, pero además podemos irnos justo aquí arriba y vemos la capitalización de mercado que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Si nos vamos a comprobar el histórico, veréis que en el año 2021 tuvo un market cap aproximado de 75.000, creo que un poquito más incluso, millones. En este año hemos visto cómo, en este caso, Solana ha llegado a tener un market cap mucho mayor. De hecho, nos hemos acercado
acercado casi a los 100.000 millones. Como bien veis, hemos llegado prácticamente a la capitalización de mercado de 90.000 millones de dólares, con lo cual en realidad Solana sí que ha superado su máximo histórico frente al año 2021, pero eso no lo hemos podido ver apreciado en el precio, más que nada porque Solana, al igual que prácticamente todas las altcoins, tienen una inflación anual, se van liberando una cantidad de monedas, con lo cual el precio se diluye, con lo cual en este caso Solana sí que ha tocado máximo histórico, pero nosotros no lo hemos podido comprobar en el precio, solamente en su capitalización de mercado. Solana, de hecho, comparándola con los mínimos de octubre, más o menos, que tuvimos el año anterior, ha llegado a dar una subida de un 980%, prácticamente desde los $20, y comparamos los mínimos de enero, que en realidad yo no los compararía tanto, porque al final, bueno, la subida fue muy grande también, pero también es cierto que la caída fue desastrosa, todo ocasionado por el colapso de FTX. Solana llegó a los $9 y desde entonces tuvo una rentabilidad de más de un por 20. Al final eso también es algo que en mi caso no es para nada realista. Yo personalmente, pues bueno, a veces sí que se pueden pillar movimientos de este estilo, pero por lo general es muy difícil cazarlo, y mucho más en altcoins tan grandes como Solana. Pero desde entonces es de las pocas altcoins que se ha podido mantener por encima de los mínimos de octubre. Si nosotros la comparamos con otras muchas altcoins, como podría ser el caso de Matic, actualmente está por debajo de esos mismos niveles un 20%. El caso de Cosmos, que como bien veis tuvo más o menos un mínimo en octubre en 6,4, actualmente está dando una caída de un 20% por debajo de esos niveles. O incluso Cardano, que ha estado durante estos últimos días a puntísimo de rozar esos 25 centavos por moneda. Es decir, este tipo de altcoins se han vuelto muchos más bajistas, y Solana, de lo contrario, ha estado muy fuerte en estas últimas semanas y sobre todo meses. De hecho, únicamente podemos comparar algunos de los rebotes que ha estado dando mientras Bitcoin ha caído, y como bien veis, de los últimos rebotes tuvimos el del 13 de abril, cuando Bitcoin cayó más o menos hasta los $60.000, y posteriormente podemos ver otros rebotes cuando Bitcoin cayó el 5 de julio, cuando en este caso tuvimos esa caída, ese retroceso en Bitcoin hasta los $54.000. Desde entonces nosotros recompramos Solana y tuvo un rendimiento de un 60%. Si tú en cambio hubieses comprado Matic, simplemente es por poneros un ejemplo de monedas alcistas y monedas un poquitín más bajistas. Matic, como bien veis, desde el 5 de julio dio una subida de un 30%, pero es que desde ese mínimo del 5 de julio actualmente va un 3% abajo, con lo cual entendemos que hay ciertas altcoins que en estos momentos se están viendo mucho más castigadas. O el ejemplo de Atom, que como bien veis dio una subida el 5 de julio, actualmente subió un 30%, y ahora mismo estaríamos en tablas con esa misma compra que subió desde esos niveles, en este caso con Bitcoin en $54.000. Pero es que eso no es todo. Si nosotros nos fijamos en la gráfica de Solana contra el par de Bitcoin, en estos momentos está siendo de las altcoins más alcistas del mercado. Si nos vamos a una temporalidad semanal, como bien veréis, nos estaríamos intentando acercar en un gráfico semanal a los máximos de marzo de este mismo año, por supuesto. Y si durante las próximas semanas consiguiésemos un cierre por encima de esta pequeña línea azul, llegaríamos a la línea morada, que sería el máximo del par de Solana contra el par de Bitcoin. Pero no nos olvidemos, por supuesto, también, y esto añadirle una información muy importante, que la dominancia en Bitcoin durante los últimos meses no ha hecho más que crecer, y es por eso que hay algunas altcoins que ahora mismo están en mínimos, y sus pares contra la gráfica de Bitcoin también, con lo cual aquí tenemos un cóctel en Solana que, si la dominancia en Bitcoin el día de mañana cae porque Solana contra Bitcoin también está subiendo a día de hoy, es decir, vemos que hay muchísima fortaleza, si la dominancia de Bitcoin finalmente retrocede a dar lugar a esa altcoin season que tantos meses llevamos esperando, Solana debería salir disparada. Para que veáis una pequeña comparación de una altcoin fuerte contra una altcoin débil, aquí tenemos el par de Matic contra la gráfica de Bitcoin, que como bien veis se encuentra prácticamente, no es que prácticamente, sino que se encuentra ahora mismo en mínimos históricos, o incluso podríamos ver la de Cardano Bitcoin, la de Polkadot Bitcoin. En realidad no hay ninguna en concreto que simplemente yo odie ni nada por el estilo, simplemente que veáis que ahora mismo prácticamente la gran mayoría de altcoins contra el par Bitcoin o bien están en mínimos o están muy cerca de romperlos. Por eso Solana es en este caso una excepción, no simplemente porque yo ame la moneda de Solana ni nada por el estilo. De hecho, yo no es que ame Solana ni odie a Ripple, ni mucho menos, yo amo el dinero, y ahora mismo donde está el dinero es en el ecosistema de Solana.
Pero es que además, si os fijáis en un aspecto muy importante, la gráfica de Solana contra el par de Ethereum está tocando máximos históricos. Y no es que solamente los esté tocando, sino que los ha roto con muchísima fuerza. Como veis, aquí tenemos el máximo de noviembre de 2021. Ese máximo se intentó retestear en varias ocasiones durante finales de este último año y comienzos de este mismo 2024. Y ahora mismo, finalmente, hemos roto esa zona que finalmente actuaba como resistencia. Veremos si el cierre semanal se da por encima de estos niveles, pero si se fuese a llegar, en este caso, el caso, yo creo que Solana va a seguir subiendo mucho más que Ethereum y que las demás altcoins. Y simplemente viendo la gráfica y dando algunos puntos de compra y zonas de venta, al menos mi mentalidad hacia el medio plazo creo que es bastante simple. Para mí una zona de demanda muy importante en Solana iría aproximadamente entre los $85, incluso más o menos los $80 y la zona de los 100. Como bien veis, es un nivel de bastante volumen. De hecho, si activamos el volumen de perfil, veréis que es donde comienza a haber un nuevo nivel de volumen muy interesante. Y ya, obviamente, si cayésemos por debajo de esa zona, yo personalmente no recompraría Solana hasta que caiga a 40, que obviamente creo que por ahora no va a ser posible, a menos que le entre FUD por otra cosa que ocurra en el mercado cripto, con lo cual mi idea en el mediano plazo sería plantear compras por debajo del mínimo que hemos tenido durante los últimos días, que se ha dado en la zona de los $110. Si Solana durante los próximos días, semanas, vuelve a iniciar un tramo bajista, para mí lo ideal sería recomprar en todo este rectángulo, sería una compra más o menos en los $100 psicológicos, incluso dejaría un poco de capital para guardar la zona de los 80 y a partir de ahí empezaríamos a plantear niveles. En 150 podríamos realizar una venta parcial y posteriormente plantearíamos ventas entre $210 y los máximos históricos en 258. Y si fuésemos a comparar en estos momentos los ecosistemas, tanto de Solana como Ethereum, que mucha gente dice que Solana es el Ethereum Killer, que yo por ahora no puedo decir nada acerca de ello porque Ethereum sigue siendo el rey de las altcoins y eso por ahora es irrefutable, como bien veréis estaríamos prácticamente un por 4 de distancia, teniendo en cuenta que el market cap de Ethereum ahora mismo es de $300.000 millones. Hablamos de que por moneda de Solana en el medio largo plazo podríamos llegar a $668. Yo personalmente no sé si eso sería posible a día de hoy, pero un nivel al que sí creo que podríamos llegar, superando ya este máximo histórico en 250, sería plantar la moneda de Solana cerca de los 300. Yo creo que más o menos, si realmente iniciásemos un mega bull run, yo creo que un precio bastante asequible en Solana podría ser $300, 350 por moneda, con lo cual, para mí, zonas de compra entre 100 y 80, zonas de venta entre 210 y $300. Y a partir de aquí podríamos plantear también un poco el ecosistema de Solana. Sabéis que cuando la moneda principal sube, el resto de las altcoins también tienden a subir. En este caso el ecosistema de Solana es muy grande, con lo cual tendríamos que escoger de las mejorcitas monedas que hay en estos momentos. Yo personalmente creo que hay muy pocas monedas las cuales nos deberíamos centrar, que suelen acompañar muy bien tanto en las subidas y en las caídas suelen caer mucho menos que la competencia. En este caso tendríamos como una primera opción en Raydium, que como bien veis está ahora mismo en 1,80 y pico dólares. Lleva un rebote desde los 1,2, que es justo cuando caímos los últimos días. Yo personalmente, ya tirando hacia un medio largo plazo, plantearía una compra cerca del dólar y la intentaría llevar más o menos hasta los $4. Por otro lado tenemos Hito, también un protocolo muy interesante de la red de Solana. Yo estaba planteando unas compritas cerca de 1,5, incluso los $2, los $2 los tocamos el otro día, como bien veis ya lleva un rebote muy grande, aproximado de un 40%, aunque yo personalmente como Hito no la conozco tantísimo, lo siento, pero es una altcoin que en estos momentos pues fundamental no la llevo tan conocida como podría ser en este caso Raydium, pues esperaría unas compritas entre $2 y $1.50 y a partir de ahí intentaría atacar máximos históricos, porque como bien veis ya llevamos 3 toques en esa misma zona y no hemos podido romper el nivel, con lo cual tenemos muchísima liquidez por encima de dichos niveles. Y por último tenemos Júpiter, que también es un altcoin que a mí me encanta, de hecho me conozco bastante bien sus fundamentales y ha recibido un airdrop muy grande por parte de la comunidad. Personalmente estoy esperando el nivel de los $0,55, donde bien veréis en la pantalla, si no la tapa mi cámara, que tenemos una inyección muy grande de acumulación sobre estos niveles, con lo cual yo creo que planteando el medio largo plazo 0,5 podría ser un nivel muy interesante y a partir de ahí intentar llevar la moneda hasta prácticamente
aproximadamente los $2. Y aparte de este tipo de monedas, ecosistemas y demás, también tenemos las meme coin, que yo personalmente no soy demasiado fan de este mundillo, pero tenemos algunas como WIF, las cuales pues ya comentamos un nivel de compra sobre la zona psicológica del dólar, a partir de intentar llevarla hasta los $5. Tenemos otras moneditas como por ejemplo Bonk, que también es del ecosistema de Solana, o muchas otras que van saliendo, Popcat, Mew, no sé, es que al final hay muchísimas monedas dentro de Solana. Yo personalmente no me complicaría tanto la cabeza y me centraría en 2-3 que por lo general conozcáis y veáis muchísimo la gráfica, pero dicho esto, por eso comento por lo general que es muy importante en estos momentos entender cuáles son las monedas fuertes y cuáles son las monedas débiles. Fijaos, cada vez que Solana rebota mucho más, fijaos que cada vez que cae muchísimo menos. Este último rebote, Solana lleva una subida espectacular en estos momentos, es completamente surrealista. Si os fijáis en su gráfica, desde los mínimos, cuando Bitcoin tocó $50.000, llevamos un rebote de un 50%, mientras otras altcoins, como podrían ser Matic, lleva únicamente un rebote de un 20%. También es cierto que Solana durante este último día ha recibido un poco más de FOMO, y es por ello que también es posible que durante el último día haya rebotado más de la cuenta, y es que en el día de ayer, 7 de agosto, recibió la aprobación en el mercado brasileño de finalmente lanzar su propio ETF en spot. Va a comenzar a cotizar dentro de 90 días y ya está completamente aprobado por la bolsa brasileña, tal y como veis en esta noticia que está en brasileño. La podríamos traducir y leer, pero no es necesario. La verdad que es un paso gigante para Solana, y esto simplemente podría mostrar atención por parte de los estadounidenses y ver si finalmente las grandes empresas como empresas, ¿sabes? En chino, parezco yo aquí, tal. Grandes empresas como BlackRock, Grayscale y demás podrían presentar también sus solicitudes en Estados Unidos. Aunque yo creo que contra la SEC tenemos una guerra mucho más grande y ya veremos si pueden aceptar estos ETFs, porque yo creo que la verdad sería un gran paso para el mercado de las altcoins. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos a la próxima.